Bien, hoy les quiero compartir una porción de la Escritura que dice en la epístola a los Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 14 y 15. Y allí dice así: Pablo escribe a la iglesia que está en Roma y escribe así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Pablo estaba pronto para anunciar el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, el evangelio de la paz, como se le llama en Hechos 10:36. El evangelio de nuestra salvación, como dice Efesios 1:13. El evangelio de la gracia de Dios, como dice Hechos 20:24. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, como dice en Efesios capítulo 3. Pablo estaba pronto para anunciar, él tenía el deseo de ir a Roma para anunciarles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Porque el evangelio son buenas noticias del Hijo amado, buenas noticias de Cristo. Se trata de Jesús. Viene del Padre las buenas nuevas. Las buenas noticias vienen del que se sienta en el trono en las alturas de los cielos. Pero son buenas noticias acerca del Hijo enviado al mundo. Enviado al mundo para salvar. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Enviado al mundo para redimir, para rescatar, para mostrarnos el camino al Padre, para darnos a conocer las cosas venideras, las cosas pertenecientes al reino de Dios. Y antes de seguir en esta escritura, quiero compartirles una historia, algo que pasó hace ya un poco más de 100 años atrás, cuando construyeron el gran barco, el Titanic. Yo creo que tal vez has oído hablar de ese grande transatlántico que se llamaba el Titanic, el más grande barco en su tiempo y el barco más lujoso de su tiempo. En la época de 1900, algo lo empezaron a construir. Y en 1912 lo inauguraron. Inauguraron el primer viaje del famoso transatlántico, el Titanic. 2.208 personas compraron el pasaje de Southampton, Inglaterra, cruzando el Atlántico Norte hacia Nueva York. Tenían que cruzar el Atlántico. Y 2.208 pasajeros compraron el pasaje para ir de Inglaterra a Nueva York. En ese viaje inaugural del Titanic, el que hizo el barco dijo unas palabras que luego se las tuvo que, yo creo, que comer. Dijo: ni Dios puede hundir este barco. ¿Sabías eso? A veces la gente habla apresuradamente, sin saber lo que dice. El creador del barco, el que lo hizo, dijo: ni Dios puede hundir este barco. Así sería que lo había hecho, y su confianza en el hierro, que pronunció esas palabras vanas contra el Dios del cielo. Y en la popa del barco pusieron
un anuncio, un letrero, sin Dios. Y así inauguraron el primer viaje del Titanic, rumbo a Nueva York, navegando por el Atlántico Norte. Pero en la noche del 14 de abril de 1912, a la madrugada del 15 de abril de 1912, el gran transatlántico del Titanic se estrelló contra un iceberg, contra un témpano de hielo, y se le hizo una abertura en el Titanic y se empezó a hundir. El barco que jactanciosamente había dicho el que lo había hecho, ni Dios es capaz de hundir este barco, en su primera travesía, chocó contra un témpano de hielo y se empezó a hundir. Y el transatlántico Titanic empezó a enviar señales de SOS, señales de auxilio, a través del telégrafo. Había un barco que se llamaba el Californiano, que estaba cerca del Titanic, pero resultó que estaba alguien jugando con el telégrafo y no oyó la señal de auxilio del Titanic. Pero otro barco sí recibió la señal de auxilio, el Carpathia. Y el Carpathia empezó su rumbo hacia el Titanic, mientras el Titanic se hundía en las aguas heladas del Atlántico Norte. El Titanic solo tenía barcos salvavidas como para un tercio de la gente que llevaba a bordo. Y empezaron a poner en los barcos salvavidas a mujeres y niños. Cuando llegó el Carpathia al lugar donde había naufragado el Titanic, solo pudo rescatar como a cerca de 700 personas, los que estaban en las barcas de salvavidas, porque los que cayeron al agua se congelaron en esas aguas heladas bien al norte, en el Atlántico Norte. 1,517 personas perecieron en el hundimiento del Titanic. Pero gracias a Dios, el Carpathia pudo rescatar a casi 700 personas de perder sus vidas. ¿Y para qué te digo esto, querido amigo? El hombre sin Cristo también va navegando en este mundo, pero navegando y su destino es el desastre. Él no lo sabe, pero tienes un tiquete a un desastre seguro si estás sin Cristo en este mundo. Si no te has arrepentido, si no te has dado la media vuelta para caminar con Cristo en este mundo, en una verdadera fe que produce arrepentimiento, que produce un abandono del pecado para tomar tu cruz y seguir a Cristo, vas rumbo al desastre. Porque al final de cuentas tu barco se te va a hundir. La Biblia habla en Timoteo de los que naufragaron en cuanto a la fe. ¿Sabe quiénes son los que naufragan en cuanto a la fe? Los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Van en una travesía rumbo a la muerte. Están navegando para un terrible destino. Y cada día que pasa te acerca a ese destino terrible, porque si mueres sin Cristo te pierdes. La Biblia dice en 1 Juan 5:12, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y en Efesios 2:12 dice que el que no tiene a Cristo está sin Dios y sin esperanza. Si tú realmente no estás caminando con Cristo,
si no le has coronado como Señor y Salvador en tu vida, vas rumbo al desastre, a la perdición de tu alma, ya que tu nombre no estará escrito en el libro de la vida. ¿Y sabe qué pasa si tu nombre no está escrito en un libro que Dios tiene, que se llama el libro de la vida, que nos lo menciona en Filipenses capítulo 4 y nos lo menciona varias veces en el libro del Apocalipsis? El libro de la vida del Cordero, o sea, el libro de la vida de Jesucristo. ¿Sabe quiénes están apuntados allí? Los que han recibido a Cristo como su Salvador, los que han tenido fe en ese sacrificio de su sangre para el perdón de los pecados, los que su fe les ha producido volverse del mal camino para seguir a Jesús en esta vida, en medio de naciones que se hunden más y más en las tinieblas. Ellos son los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero ¿sabe qué pasa si tu nombre no está escrito en el libro de la vida? Serás echado al lago de fuego. Eso lo dice Apocalipsis 20:15. Revísalo en tu Biblia. Tómate tu tiempo. Revísalo. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La buena noticia es que Dios no quiere eso para nadie. Dios no quiere la perdición del que se pierde. Dios no quiere la perdición del impío, sino que el impío se vuelva de su camino para que viva. Nos dice Ezequiel. Pero tienes que darte la vuelta, porque el evangelio de Cristo es un evangelio de salvación. Esas buenas nuevas acerca de Cristo, porque eso es lo que significa evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Buenas noticias de salvación, pero para todo aquel que cree. Como dijo Pablo en Romanos 1:16, es para el que tiene fe en Jesús. Es para el que tiene fe en su sangre, en su sacrificio que Él hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Su sangre nos limpia de todo pecado, dice 1 Juan 1:7. Y es a través de fe en su sangre que somos justificados delante de Dios. Romanos 3:25 lo dice. Por medio de la fe en su sangre alcanzamos la justificación. Dios quita nuestra culpa. Dios borra nuestras rebeliones. Las sepulta en lo profundo del mar. Las aleja de nosotros como el oriente está del occidente. Nos da un nuevo corazón cuando venimos a Cristo. Quita de nosotros el corazón de piedra y pone su espíritu dentro de nosotros para que vivamos y para que salgamos de las tinieblas. Sí. Tal vez tú vas en ese barco como el Titanic, que dice sin Dios. Tal vez tú piensas que tienes a Dios porque tienes religión. Pero tener religión no es tener a Dios. Había muchos religiosos y religiosos de verdad en los días de Cristo, los fariseos y los saduceos. Y el Señor les dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? Ser religioso no nos salva del fuego eterno. Lo que nos salva es fe en Jesús. No en una religión, no en cuatro paredes donde la gente se reúne. Es una fe personal en Cristo. Una fe en el Hijo del Dios Altísimo. Fe en su sangre. Caminar con Él día a día, apartado del pecado, en una fe genuina, porque hay una fe falsa. Hay una fe que no sirve para nada. Que se puede confesar a Cristo o se puede confesar creer en Dios, pero anda practicando el pecado. Eso no sirve para nada. Pero Cristo viene como el Carpacia, como el barco que vino a la ayuda del Titanic y que se salvaron cerca de 700 personas. Cristo viene como el Carpacia, viene a salvar tu alma.
para que no te ahogues, para que no naufragues. Él quiere salvarte. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a poner su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Eso te incluye a ti. 1 Timoteo 2:6 dice que Él vino a dar su vida en rescate por todos. ¿Oyó esa palabra? Todos. Todo significa todos. Él hizo un sacrificio por cada uno de los que estamos en este planeta Tierra. Pero de nada te servirá el sacrificio de Cristo y lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros, si tú no le sigues, si tú no le coronas como Señor y Salvador de tu vida, si tú no le das entrada a tu vida para que reine en tu vida. Hoy es el día de salvación. Hoy pídele perdón al Señor. Hoy pídele limpieza por su sangre, que es lo único que puede quitar tu pecado. La Biblia dice en 1 Pedro 3:18, el justo murió por nosotros, los injustos para llevarnos a Dios. Él vino para llevarnos a Dios, para abrirnos el camino a las moradas celestiales. Él vino para darnos esperanza y vida eterna. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El que quiera salvarse del presente siglo malo y de una condenación eterna tiene que venir al único Salvador dado a los hombres debajo del cielo, a Jesucristo. Bien, voy a hacer una oración de fe de entrega para el que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Amén. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invócale hoy, que Él viene a salvarte, como el Carpacia viene en busca tuya. Viene en busca de tu vida para salvarte, porque Él quiere que estés con Él en el reino de los cielos. Amén. Un reino preparado para los que le aman. Pero su sangre es lo único que puede quitar nuestro pecado y nuestra culpa. La aplicación por la fe de su sangre, pedirle a Él limpieza por su sangre. Amén. Y venir a Él arrepentido, queriendo caminar con Él. Esa es la fe verdadera. Gloria a Dios. Bien, voy a hacer una oración de fe. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que he pecado, que he pecado, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los para pecados. el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los muertos y que vives para y que siempre. vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Te pido que seas Te pido que seas mi Señor, mi Señor, mi Dios mi Dios y mi Salvador. y mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados. y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Hoy renuncio a Satanás Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida estén operando en mi vida y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. y dame una nueva Hoy vida. te corono Hoy te corono como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a
a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida y eterna. tu regalo de vida eterna. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Hoy recibo tu Hoy salvación recibo tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesús en el nombre de tu Hijo Jesús. y te doy gracias por ella. Te doy gracias por ella. Amén. Amén Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. ¿Sabe qué pasa hoy? Tu nombre es escrito en el libro de la vida, donde van los que han decidido caminar con Cristo en este mundo y que le han recibido como Señor de sus vidas y como Salvador. Que Dios te bendiga.